buenos días o buenas noches, según cuando vea. Bueno, para mí es un placer darle un poquito de la introducción, algo leve, de lo que es la electrostática. Obviamente, su misma palabra lo dice. Se separa en dos partes, cual y cual. Lógicamente, electro, que viene de electricidad, y estática, que quiere venir de reposo. Viendo entonces cuáles son nuestros indicadores de logro. Bien, comprender la naturaleza de la carga eléctrica, aplicar la ley de Coulomb y determinar características de campos eléctricos en sus distribuciones, ¿sí? Como superposición y distribución de cargas continuas. Primero, necesitamos hacer énfasis en que repases o tengas prioritario, ¿sí?, los prefijos y sufijos del sistema internacional, ya que los valores que se dan en este sistema son bastante grandes, magnitudes bastante grandes o magnitudes demasiadas pequeñas. Muy bien, atendiendo a esto, vemos entonces, empezamos con lo que ya estábamos haciendo en la introducción, que es la electrostática. Entonces la electrostática, ¿sí?, es una parte de la materia de la física que a través de las propiedades fundamentales llamada carga eléctrica modifica el espacio contundente cuando las cargas se encuentran en reposo. Muy bien, así que estas cargas en reposo modifican el sistema. Pero, ¿qué es una carga eléctrica? ¿Sí? Ya habíamos dicho que es una propiedad intrínseca de la materia, ¿sí?, de ciertas partículas subatómicas que se originan con una interacción entre ellas, manifestándose de dos características, de una forma de atracción o de repulsión con otros tipos de cargas. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos en esta clase? Tenemos que las cargas que tienen igual signo, ¿sí?, se repelen, y las cargas que tienen, ¿sí?, signos diferentes se atraen. Ahora, desde este punto de vista, nosotros tenemos que ver desde el punto de vista elemental que la magnitud de estos valores de la carga se le llama carga cuantizada, que son un múltiplo entero de la carga elemental. Muy bien. ¿Cuáles fueron nuestros primeros fenómenos electrostáticos? Nos remontamos a Tales de Mileto, donde él frotaba un pedazo de plástico llamado ámbar. Sí, en este caso era electrón en griego, que hoy conocemos como, o sea, en este caso era electrón, en este caso era electrón. Una forma de ver la electricidad, ¿sí?, en una parte de electricidad estática. ¿Sí? De ahí saltamos a Benjamin Franklin, que él, obviamente en su fenómeno de hacer la inducción eléctrica que generaba la diferencia de potencial que había a las nubes, él quería hacer que esa energía eléctrica llegara entonces y cargara las llaves. Ese llamado fenómeno de inducción eléctrica, él dijo que la llave se cargaba gracias a un flujo de electrones, ¿sí?, a un flujo de energía eléctrica. Eso realmente vino a cambiar medio siglo después, porque obviamente se encontraron varios modelos atómicos. Primero encontramos el de Dalton, ¿sí?, que este átomo era como, o sea, el modelo atómico era como una esfera sólida, ¿sí?, y que no se podía dividir. Después, el modelo de Thomson, que decía que el átomo estaba compuesto, ¿sí?, de cargas positivas y de cargas negativas, como si fuera una sopa eléctrica, una sopa de cargas. Ahora, desde este punto de vista, el modelo que más nos lleva es el modelo de Rutherford y Bohr. Ese es el que más nosotros vamos a estar estableciendo, que son un núcleo pesado en el centro del átomo, ¿sí?, y los electrones, ¿sí?, girando alrededor, orbitando alrededor del núcleo. Muy bien. Obviamente, ¿sí?, si se dan cuenta, nosotros tenemos que ver que en este caso encontramos dos tipos de fuerzas fundamentales, que es la fuerza electromagnética y la nuclear fuerte. La fuerza electromagnética, ¿sí?, vemos la parte eléctrica, que es la que hay entre atracción y repulsión entre el electrón y el protón que están en el núcleo del átomo, y la fuerza nuclear fuerte, que es lo que mantiene a los protones unidos en el núcleo del átomo. Bueno, en este caso, ¿sí?, para que sepan que esos dos tipos de fuerzas nosotros las vamos a estar viendo durante todo nuestro curso. Ahora, a través de la experiencia se ha dado cuenta entonces que desde este punto de vista que las cargas eléctricas se pueden entonces medir, ¿sí?, mediante una carga entera del electrón, un número entero de múltiples de la carga del electrón.
En esta razón se dice que la carga está cuantizada. La unidad de esta carga es, ¿sí?, Coulomb. Se genera con una C mayúscula. Como pueden ver, N, que vendría siendo las características de la cantidad, no puede, tiene que ser un número entero. No puede ser decimal, no puede ser fraccionario. Tiene que ser un número entero. Muy bien, entonces, ¿qué encontramos? Que la carga cuantizada, nosotros vemos un átomo que está cargado con tres electrones, tres protones de más, o que a un átomo le falten tres electrones, o que un átomo tenga tres electrones de más. Eso significa que van a tener, sí, la misma magnitud, pero van a tener de signo contrario. O sea que en este caso, si un átomo está cargado y tiene más protones que electrones, entonces significa que va a tener, ¿sí?, más 3e. O sea, va a tener tres veces el valor de la carga fundamental, que es la carga elemental, que es 1,60 por 10 a la menos 19 coulombs. Si tiene, si tiene más electrones que protones, entonces el átomo va a estar negativo, ¿sí? Por ende, va a tener el valor, va a ser menos tres veces, ¿sí?, el valor de la carga elemental, ¿sí? Donde ese valor de la carga elemental se le genera, mira que para el electrón sería negativo, menos 1,602 por 10 a la menos 19, y para el protón sería positivo. O sea que en este caso, si un átomo tiene la misma cantidad de protones que de electrones, entonces va a ser un átomo neutro, ¿sí? Y no va a tener, no significa que no vaya a tener carga, sino que su carga total, o sea, su carga cuantizada será cero. Mientras que nosotros vemos que, ¿por qué se le llama núcleo pesado del átomo? Porque en el átomo, ¿sí?, siempre va a tener protones, siempre va a estar en el centro del núcleo del átomo, va a haber protones y electrones, ¿sí? Están aquí, unidos. Entonces, estos protones y electrones van a tener entonces, esta cantidad de masa que a nivel, ¿sí?, el orden de magnitud, mira, a diferencia de la masa del electrón, esa masa es totalmente, ¿sí?, estamos hablando de casi 10.000 veces más grande cada uno. Y duplica porque un protón siempre está acompañado de un neutrón en el núcleo del átomo. Por eso es que se le llama núcleo pesado, ¿sí?, por la diferencia de masa que hay entre los dos. Bueno, ¿de cuántas formas se puede transferir las cargas eléctricas de un átomo a otro? ¿Sí? Sí, desde el punto de vista físico. En este caso, hay tres maneras más sencillas de hacer la inducción, de la transferencia de cargas eléctricas: mediante inducción, mediante fricción y por contacto. Ahora, lógicamente, ¿sí?, tenemos que ver que las cargas eléctricas también se pueden transferir de otro tipo de forma, pero físicamente estos son los más conocidos. El de inducción, eso lo vemos cuando un gran cuerpo cargado se acerca a un cuerpo neutro y un cuerpo, ¿sí?, se conecta a tierra y se lleva los electrones que están ahí, quedando el cuerpo cargado positivamente. Por fricción, cuando dos objetos aislantes friccionan, entonces por medio de adhesión, los electrones de este elemento quedan entonces atrapados en otro elemento, entonces significa que se transfirió la carga eléctrica por fricción. Y el clásico, el que más conocemos, que es el de contacto. Muy bien, este que está aquí es el que generalmente uno, cuando toca algo y tiene un pequeño espasmo electrostático, significa que las cargas eléctricas se están transfiriendo de tu cuerpo a un cuerpo, generalmente cuando es metálico, ¿sí? Entra entonces por eso, por contacto. Muy bien, vamos a verlo de una manera gráfica. Por ejemplo, si tú sabes que tienes un globo y el globo, al friccionarlo, arranca electrones, de tu cabello, alejándolos, y se quedan adheridos a esta superficie por el fenómeno de adhesión. Al arrancar, entonces tus pelos quedan entonces positivamente. Es por eso que se pega. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú frotas sobre una alfombra? En este caso estás cediendo electrones. Significa que tu cuerpo va a querer ganar electrones.
como el metal de la puerta, ¿sí? Es conductor, entonces al tocarlo, ¿qué es lo que va a suceder? Va a ceder electrones y entonces ahí es donde vemos el pequeño chispazo, ¿sí? Como si fuera un pequeño rayo eléctrico desde este punto de vista. Bueno, esas son ya que las dos son unas por fricción, ¿sí? Y esta sería aquí por contacto. Bueno, punto de vista, eh, los materiales aislantes y conductores lo determinamos entonces de esta manera. Los aislantes es cuando los electrones no se pueden transferir de un átomo a otro de manera sencilla. Mientras que los aislantes, los electrones se mantienen estacionados, ¿sí? En toda la superficie, en todo el volumen del cuerpo, no se pueden transferir fácilmente. Mientras que los conductores sí se pueden transferir y están en la superficie del material y son fácilmente de transferir de un átomo a otro. Bueno, en este caso, estos tipos de fenomenología los vamos a encontrar en los materiales aislantes, que son los materiales generalmente como la madera, el hule, el caucho, el vidrio, ¿sí? Y en este caso, los materiales conductores, que son los metálicos, ¿sí? Pero hay que aclarar que los materiales conductores siempre van a estar en la superficie de cualquier material conductor, mientras que, ¿sí?, en los materiales aislantes, ¿sí?, ellos van a estar distribuidos en todo su volumen de manera uniforme. Ahora, desde este punto de vista, obviamente, en los aislantes no se pueden transferir fácilmente, mientras que en los conductores sí puede haber una transferencia sencilla de electrones dentro del sistema. Muy bien, ahora, desde este punto de vista, ¿sí?, obviamente, ¿qué es lo que se va a estudiar? Lo que se estudia claramente es cuál es el fenómeno o cuál es la ley en la cual yo puedo estudiar la interacción que hay entre una carga positiva y una carga negativa. Bueno, esa sería entonces la que conocemos como ley de Coulomb, ¿sí? En este caso, la ley de Coulomb eh, es para poder medir la magnitud, fuerza que hay entre dos cargas puntuales separadas a una distancia. Esa distancia entonces significa que esa fuerza va a ser proporcional al producto de esas cargas y esa fuerza va a ser inversamente proporcional a la distancia al cuadrado de esa. O sea que tenemos una fuerza de característica radial, ¿sí? Y significa que esta ecuación es para poder calcular la magnitud de la fuerza y la dirección de la misma, ¿sí? Tenemos que hacer un análisis vectorial dentro del sistema, donde la K, ¿sí?, se le denomina constante de Coulomb, ¿sí?, y tiene un valor aproximado redondeado de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Muy bien, perfecto. Ahora estudiamos cuál es la proporción o la relación que hay entre las variables. Aquí vemos clarito que la fuerza va a ser directamente proporcional a las cargas e inversamente proporcional a la distancia. ¿Eso qué significa? Que si el producto de las cargas aumenta, la fuerza aumenta. Si el producto de las cargas disminuye, entonces la fuerza disminuye de manera lineal. Mientras que en este caso de manera inversa al cuadrado va a depender de R. O sea que si R tiende a ser infinito, la fuerza entonces tiende a ser cero. Si R tiende a ser cero, entonces la fuerza diverge, tiende a ser infinita. Entonces eso significa que analizándolo por cargas, si una carga se duplica y otra carga se triplica, entonces 2 por 3, 6. Entonces significa que la fuerza eléctrica aumentará 6 veces. Si una fuerza se cuadriplica, pero una carga disminuye un tercio, la fuerza va a aumentar porque es el producto de ellas, 4 tercios. Y si las dos disminuyen, entonces el producto de ellas va a ser una disminución. Mientras que con la distancia es diferente. La distancia indica que clarito que si la distancia entre las cargas se duplica, la fuerza entonces va a disminuir un cuarto de su valor. Si la distancia entre ellas se triplica, la magnitud de la fuerza entre las cargas disminuirá un noveno.
Si se cuadruplica, será un 16avo. Pero si en este caso disminuye, si la distancia disminuye, por ejemplo, 2/5, entonces la fuerza aumentará 25/4. Esa es la relación que tenemos entonces entre las fuerzas, entre la magnitud de la fuerza eléctrica que hay entre dos cargas puntuales. Ahora, lógicamente, para poder hacer un sistema de carga, un estudio de sistema de carga, lo primero que tú tienes que hacer es, ¿sí? Es hacer un diagrama de cuerpo libre sobre la carga de lo que te están preguntando. Establecer las fuerzas que van a hacer la atracción de repulsión. Después de eso, ¿sí? Determinar las distancias o los ángulos no conocidos, ¿sí? O sea, hacer la parte geométrica o trigonométrica del problema para poder establecer las distancias. ¿Y por qué el ángulo? Porque obviamente para hacer una sumatoria vectorial siempre la hacemos por componente. Calculamos las magnitudes de cada fuerza y después hacemos una suma vectorial. Eso vendría siendo de manera general. En otro video lo vamos a ver más detalladamente. Saludos.